Hola chicos, volvemos a seguir con los relatos por video. Comenzamos. Bueno, iniciaremos con las reformas a la propiedad ejidal. En 1960, en el campo mexicano estaba muy abandonado, debido a la migración de campesinos a las ciudades, crisis económicas y el rezago tecnológico y la inversión del gobierno a invertir en el sector industrial. En 1980 se complica cuando el gobierno, siguiendo lineamientos neoliberales y presionados por pagar la deuda externa, reduce el gasto del campo del 12 al 8%. Para atenuar esta diferencia, el gobierno busca promover la inversión privada en el sector agrícola y aplica una serie de reformas a la propiedad ejidal. Un ejido son tierras comunales, propiedades de una comunidad que se trabaja para un beneficio y antes de 1990 no se podía vender. En 1992 se hicieron una serie de reformas al artículo 27 de la Constitución que establece la posibilidad de transferir la propiedad para formar asociaciones entre ejidatarios y particulares para empresas y accionistas puedan comprarlas. Los ejidos demandaban un cambio en su manejo y organización, pues el campo estaba en una crisis de abandono y apenas producía lo necesario para los trabajadores, pero en lugar de fomentar la inversión, los campesinos ocasionaron que la propiedad fuera adquirida por inversionistas favoreciendo a latifundios. Aquí nos hemos dado cuenta que toda la protección que se le trató de dar al campo realmente no se ha podido dar ni extender porque en un principio, si podemos recordar, la tierra pertenecía a los indígenas. Cuando fue la llegada de los españoles, bueno, esta fue repartida entre ellos. Posteriormente se había quedado dividida la tierra entre indígenas y españoles. Pero ¿qué sucede? Que con tanto cambio, con tanta llegada de extranjeros, ellos se fueron aprovechando de los indígenas y tomaron sus tierras, se las quitaron. Y posterior a esto se da lo de la independencia. Eh, Ahí no se vio tanto por la división de tierras, ahí se vio por darle pertenencia a los nacidos aquí en México y sacar a los españoles. Posteriormente, se viene una serie de movimientos, una inestabilidad política, económica y social. Y después se viene lo del porfiriato. El porfiriato es el que beneficia a todos los señores, esos industriales extranjeros, que se les da para que ellos empiecen la construcción de ferrocarriles, grandes industrias, aquí en México. Entonces, el campesino vuelve a quedar nuevamente rezagado. No se le da la importancia que se le debe dar al campo, que es de engrandecer a nuestra tierra, porque es de donde sacamos mucha producción, no nada más del petróleo, sino que también del campo y de todo lo que nosotros empezamos a producir después de que se empieza a implantar una nueva industria aquí en México, con el porfiriato. Se viene el movimiento revolucionario, en el cual ya se le da pie a observar las carencias del campo, a hacer la división del campo, que sea pertenencia del que la trabaja, el de entregar a cada quien lo que le pertenece. Porque hay que recordar que hubo muchas tierras que fueron heredadas y que fueron quitadas, que fueron robadas por los extranjeros. Se empieza a dar una serie de programas, pero pues esta serie de programas no se llevan a cabo por la razón de la Segunda Guerra Mundial, que muchos emigran a Estados Unidos porque ven oportunidades de una vida mejor. Entonces, ellos se van, abandonan sus campos y todo lo que se pretendía hacer pues se queda en el olvido. Posteriormente, ellos tienen que regresar porque se termina este programa y es cuando el campo nos damos cuenta que vuelve a caer en una crisis económica, en un rezago y que México cada vez está más endeudado con países extranjeros. Entonces, en lugar de darle pie realmente a que se trabaje el campo con estas tierras ejidatarias que son comunidades que las trabajan y sacan provecho de ellas y aparte venden para poder sobrevivir,
pues no se da esta ayuda, no se da este crecimiento que se esperaba, se vuelve a caer en lo mismo, darle las tierras a gente que tiene capital. Y los campesinos quedan igualmente desprotegidos y ahora igual sin tierras. Bueno, vamos a pasar a lo que son las protestas sociales, que ya nos habíamos dado cuenta que los movimientos campesinos son muy fuertes, que han existido muertes de familias completas por esos tipos de movimientos. Aquí nos dice que las protestas sociales en las últimas décadas del siglo XX se dan en distintos sectores. Ya lo habíamos visto, se dieron en ferrocarrileros, en los maestros, en los estudiantes. Contra el gobierno se incrementan. La conducta autoritaria y represiva lleva a distintas organizaciones a enfrentar gobernantes para demandar mayores espacios, participación política y reivindicar sus derechos. La lucha fue por distintas vías, desde las protestas y resistencias pacíficas hasta grupos guerrilleros. Las manifestaciones políticas. Bueno, se representaron movilizaciones de estudiantes, trabajadores, profesionistas, campesinos y otros sectores de la sociedad, lo que hacían con marchas, mítines y plantones. O sea, ya no fue tanto como un movimiento estudiantil de 1968. Se llevan a cabo marchas, posiblemente pueden ser marchas agresivas, no tan tranquilas. Se protesta más que nada por los abusos y la represión cometidas por el gobierno. Muchas veces son trabajadores que están exigiendo sus derechos y no se les ha hecho caso. Y el gobierno, en lugar de favorecerlos, los perjudica porque los puede atacar, los puede encerrar en la cárcel o puede hacer olvidadizos sus problemas, ¿sí? Contra estas políticas neoliberales y los recortes en el gasto social, el abandono del campo, reformas de propiedad ejidal o la falta de transparencia electoral y en favor de la apertura a la democracia. Nos podemos dar cuenta de que estos movimientos sociales no son única y exclusivamente de un sector laboral aquí en México. Se da desde un estudiante, un campesino o personas que quieren subir al poder, o gente de la misma ciudad o pueblo que quieren tener, mejor dicho, quieren ser escuchados. Los movimientos guerrilleros, bueno, esto ya es aparte, estos se dan en Chiapas y en Tabasco, es la exigencia, pero lo malo es que estos movimientos guerrilleros, en lugar de exigir, es peor. ¿Por qué? Porque los movimientos muchas veces se debilitaron entre las décadas de 1980. Separaron mucho estos movimientos, pero surgieron unos muy fuertes que, a pesar de que están surgiendo en poblados, toman a sus mismos poblados, ejercen una ley que no es válida, los someten. Y en 1990 se dan dos nuevos grupos insurgentes que según van a reivindicar los derechos sociales y políticos. Estos son más políticos porque los mueven los de partidos políticos, les pagan porque hagan este tipo de movimientos, porque empiecen a hacer grilla, porque empiecen a hacer ruido. Entonces, los dos principales son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el EZLN, muy escuchado, llevado a cabo por el comandante Marcos, y el Ejército Popular Revolucionario, el EPRE, en Guerrero. Estos movimientos más que nada se aprovechan de su poder que han ejercido en la población cercana. ¿Por qué? Llegan a tomar pueblos enteros, llegan a matar a la gente está inconforme a la de los pueblos, es más, la gente misma toma las armas para defenderse de estas guerrillas o de este tipo de guerrillos o de este tipo de grupos que se están originando dentro de su población. Al principio tuvieron gran relevancia, se escucharon mucho, pero por lo mismo de que su movimiento no es llevado a cabo de una forma respetuosa, pues es que han ido desapareciendo poco a poco, a menos que haya un cambio de gobierno, es cuando ellos vuelven a resurgir.
Bueno, esto es lo que se ha visto en esta época del 2000, de 1990 al 2000. Ok, entonces vamos a pasar también a lo que son los tecnócratas. Antes cualquier gente podía pertenecer totalmente a los pueblos del gobierno, a los puestos del gobierno, en donde se les otorgaba un lugar para ser escuchados. Había veces que llegaba gente hasta sin estudios o llegaban a lugares que no correspondían a los estudios que ellos llevaban. Por ejemplo, era de derecho y estaba en algo de economía, pues como que no sabía manejar las salidas, entradas de los dineros, balances y todo lo que se necesita para ayudar económicamente al país. Ok, llegó un grupo de tecnócratas. ¿Quiénes son los tecnócratas? Son funcionarios que han recibido una formación académica especializada en materias de economía, finanzas, administración pública, provenientes de universidades del extranjero. Tratan de resolver los problemas del país a partir de políticas neoliberales. En 1970 la mayoría de los altos funcionarios del gobierno eran abogados que se formaron como políticos dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En el gobierno de José López Portillo, especialistas en distintas ramas del conocimiento tenían maestrías, doctorados en las universidades internacionales que ocuparon altos cargos del gobierno, como en las secretarías de Estado, subsecretarías y desplazando a políticos tradicionales. Los tecnócratas se incrementaron a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y fue en realidad en el gobierno de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo que tomaron las riendas de la administración del país, y es característica hasta nuestros días. Los tecnócratas rompieron con la tradición del proteccionismo e introdujeron el neoliberalismo en la década de 1980. Su conocimiento técnico sirvió para consolidar las instituciones y los sistemas económicos y financieros del país, pero su inexperiencia en el ámbito social provocó el descuido de las medidas dirigidas para superar el rezago económico de la población. O sea, aquí nos podemos dar cuenta de que ellos se van a pelear hasta las elecciones. Y en las reformas electorales podemos ver que se abre un nuevo instituto que se llama el IFE. Se dieron cuenta de que hay movilizaciones y protestas porque hay partidos, hay muchos partidos que se dan en esta época. Nacen nuevos partidos, ya no nada más son dos, ya no nada más la competencia son de dos. Entonces se concreta el hacer o realizar una organización la cual dé pie y dé solidez a lo que son las votaciones. Se inicia en 1980 una gran etapa de mayor apertura en la legislación electoral por parte de la sociedad, que no confiaba en estas instituciones electorales. Entonces hacen denuncias por los fraudes de todo el país. La sociedad mexicana no quiso tolerar más y es cuando se hace el IFE. También se hace el TRIFE, que es un tribunal electoral, y su objetivo son las reformas y la transparencia en la equidad y acceder a múltiples cargos del gobierno. En nuestras votaciones más que nada se da esto, pero lo que nos hemos dado cuenta es que realmente ya con tanta tecnología y todo lo que hacemos, por mucho que se trate de llevar realmente unas elecciones, pues no se ha podido llevar. ¿Por qué? Porque estos señores, bueno, hasta la caída de un sistema hacen que gane la presidencia a una persona que no queremos ni en el gobierno. Estos serían los temas que vimos en esta semana, no el día de hoy, en esta semana. Y me gustaría que si escucharan los videos, bueno, pues que se hicieran por algo, que ustedes se dieran cuenta de la realidad que nosotros tenemos y de lo que estamos llevando a cabo nosotros como maestros, de que tenemos que esforzarnos cada día más para que ustedes traten de entender nuestros temas. Creo que hasta aquí me voy a despedir de ustedes. Espero se encuentren muy bien, no salgan de casa y cuídense mucho. Respeten mucho a sus papás. Hasta luego, nos vemos para el próximo video. Bye.